Nos vamos a aprovechar muchísimo este tiempo porque avanza el tiempo, ¿cierto? Corre deprisa y Dios quiere hablar hoy a nuestro corazón. Amén. ¿Cuántos tienen ese propósito hoy? Esa intención. Amén. Listo. Entonces lo primero que vamos a hacer es decirle a nuestro Dios que hoy queremos disponer nuestra alma, nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu para que Él nos hable, ¿cierto? A veces es importante que nosotros hagamos conciencia de nuestro cuerpo, de que estamos aquí, de que estamos en la iglesia, de que vamos a escuchar, de que vamos a leer la palabra, de que vamos a orar. Eso hay que pasarlo por la razón, ¿cierto? Para que estemos aquí y Dios pueda hablar a nuestra vida. ¿Saben por qué Dios nos habla muchas veces? Porque nosotros nos vamos por allá, estamos pensando en cualquier otra cosa, menos en que Dios nos hable. Y nos perdemos ese privilegio, esa posibilidad. ¿Ok? Entonces vamos a orar, vamos a decirle al Señor que nos hable de acuerdo a la necesidad que usted trajo, de acuerdo a sus motivaciones, de acuerdo a sus peticiones también, que sea el Espíritu Santo que hable hoy a nuestras vidas. Que yo solo sea un puente, un canal, un instrumento, pero que sea la palabra la que hable y la que llene hoy nuestro corazón y nuestra vida. Señor, estamos delante de ti en este momento. Queremos poner este espacio, Señor, de mensaje de la palabra de Dios. Queremos poner este espacio de aprendizaje, Señor, de lectura bíblica, de oración, de interpretación. Señor, queremos ponerla delante de ti, oh Dios, para que seas tú hablando hoy a nuestra vida y a nuestro corazón. Hoy disponemos nuestra mente, Señor, nuestros pensamientos, disponemos nuestras emociones, Señor, para que tú también nos hables, Señor, a través de ellas, Señor. Disponemos nuestro cuerpo, Señor, disponemos nuestra postura, Señor, delante de ti, Señor, para que tú hoy nos hables, Señor. Habla a nuestro corazón. Te pido que hables a la vida de cada hermano, Señor, de cada hermana, y que hoy podamos aprender algo de ti, algo de tu palabra, y que eso pueda transformar nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar, Señor. Así que te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, este mes estamos trabajando el tema de la salud mental. Todo el mes vamos a estar hablando de salud mental. Dani inició el domingo. ¿Quién recuerda de qué hablaron el domingo? Así rápidamente. ¿De qué hablamos el domingo? ¿Cómo? La iglesia, un hospital para el alma. Muy bien, el hospital es para las personas enfermas, ¿cierto? Y la iglesia es un hospital para el alma, es decir, para personas también enfermas, ¿sí? Pero no de una enfermedad física, sino de una enfermedad emocional, ¿cierto? Que es mucho más difícil de identificar, ¿cierto? Cuando usted tiene un dolor, no sé, cuando usted se fractura un pie, claro, le duele el hueso, le duele la fractura, le duele la herida, usted va al hospital, ¿qué hacen? Le curan su herida, si es necesario le ponen un yeso, le recomponen su hueso, le ponen una canoa o un yeso si es necesario, le dan unos medicamentos para el dolor y usted se vuelve a su casa, ¿cierto? Súper bien. Pero cuando usted tiene un dolor del alma, ¿cierto? Una afectación del alma, ¿usted a qué hospital va? ¿Cierto? Usted está angustiado, preocupado, atormentado, dolido. ¿Y usted a dónde va? Que no hay hospitales para eso, ¿cierto? Pues no, sí hay hospitales y ese hospital es la iglesia. Y todos en algún momento de nuestra vida llegamos aquí enfermos, con un dolor, con una dificultad, con un problema. Y Dios usó la iglesia como un instrumento de sanidad.
Dios quiere seguir usando la iglesia como un instrumento de sanidad. Ese fue parte del enfoque y también reconocer nosotros nuestra enfermedad. Dani tocó partes donde nos decía, nosotros también debemos hacernos vulnerables a veces. Y hacernos vulnerables es entender, comprender, aceptar que podemos tener una afectación emocional. Algún dolor que no nos deja tener paz, que no nos deja conciliar el sueño. Entonces, todo este mes vamos a hablar de ello. Hoy nos vamos a enfocar exactamente en el tema de la salud mental, afectaciones y algunas pautas de autocuidado. El próximo domingo vamos a estar hablando del suicidio y mucho más, así que no se lo pierdan porque va a estar genial. ¿Listo? Para empezar hoy quiero que abramos nuestra Biblia en el libro de los Salmos. Vamos a irnos al libro de los Salmos, capítulo 34. Vamos a leer el versículo 18 y el versículo 19. A propósito de el versículo que nos narraron Jacob y Tiago, que muy apropiado pues para este momento y le damos aquí continuidad. Voy a leerlo en la Reina Valera. Bueno, allí en sus pantallas la tenemos en otra versión. Yo voy a leerla en la Reina Valera, que es la Biblia que usualmente ustedes tienen, y después vamos a hacer una comparación con la traducción a un lenguaje actual. Si quieren se pueden poner sobre sus pies si así lo desean. Voy a leer para ustedes solamente versículos 18 y 19 del capítulo 34. Y dice, cercano está Jehová a los que, y salva a quienes. Muchas son las aflicciones del justo, ¿pero qué? Pero de todas ellas le librará Jehová. Muchas gracias. Pueden sentarse. Quiero que lo leamos en esta traducción, que es a un lenguaje actual, que dice lo mismo, pero con unas palabras de pronto más actuales para nuestro contexto y que nos ayudan a comprender un poco más el texto. Dice, versículo, ustedes lo tienen ahí en sus pantallas, dice, Dios siempre está cerca para salvar a quienes. A los que no tienen ánimo ni esperanza. Versículo 19. Los que son de Dios podrán tener ¿qué? Muchos problemas, pero Él los ayudará a vencerlos. ¿Cierto? Un poquito más claro. ¿Quién escribió este salmo? ¿A quién le atribuyen este salmo? Es un salmo de David. Y quisiera de una manera muy rápida contextualizar por qué David dijo lo que dijo en esos versículos. David tenía un gran problema, ¿sí? Claro que cuando él refiere estos dos versículos, ya Dios lo había librado de manos del rey Saúl, ¿sí? Pero nos cuentan algunos comentaristas que cuando David escribió este salmo estaba pensando en el momento que Dios lo libra de manos del rey Saúl. Y él duró mucho tiempo huyendo de Saúl. Eso lo encontramos en Primera de Samuel, capítulos 20 y 21. Entonces, David huía y en esa huida él fue y buscó a un sacerdote llamado Ahimelech. Pero cuando llegó donde el sacerdote, David estaba solo. Llama la atención que David, siendo un rey, estuviera solo. Primer problema. Segundo problema, David le pidió pan al sacerdote. El sacerdote le dijo, no, es que no tengo pan, solo tengo los panes del propiciatorio. Y David le dijo, no importa, dame ese pan. Tenía hambre. Segundo problema. Tercer problema, le dijo David al sacerdote, de pronto tienes una espada, tienes un arma, tienes algo con que yo pueda defenderme.
muy particular, porque pues David era un rey, podía andar armado con su espada. Estaba desarmado. Tercer problema, ¿cierto? Y llamó la atención eso, porque estaba huyendo, estaba solo, tenía hambre, estaba desarmado. Él siguió huyendo y llegó hasta Gat, hasta la ciudad de Gat. Y allí sintió mucho miedo del rey de Gat. Aquis se llamaba ese rey. Dice que sintió tanto miedo de ese rey que él actuó como loco, es decir, como si no estuviera cuerdo. Fue tanto su miedo de que lo mataran, de que le quitaran la vida, de ese rey de Gad, de los filisteos que eran sus eternos enemigos, que él actuó, se hizo pasar como loco para que no le pasara nada. Gran problema. Pero Dios lo había librado de esa situación, de esa huida, de ese recorrido que había hecho solo, desarmado, en esas condiciones. David, a través de los salmos, no solo en este, sino en todos los salmos, son una gran fuente de inspiración en el sentido de hablar a un corazón quebrantado. Porque David se muestra tal y como es. Los salmos están llenos de un alto contenido emocional, de mostrar la expresión de David, de su emocionalidad. Él no escondía el sufrimiento. Por el contrario, lo que vemos que él hace es una queja constante de su sufrimiento. Y a nosotros nos hace mucha falta quejarnos a veces de nuestros sufrimientos, lamentarnos de nuestro sufrimiento. ¿Por qué? Porque cuando no nos lamentamos, nos sacamos el sufrimiento, no lo expresamos, no sacamos el dolor que hay en nuestro corazón. David nos da esa gran lección. Él se mostraba vulnerable cuando necesitaba mostrarse ante Dios sin esconder sus emociones. Lo hacía de una manera libre y espontánea, y les invito a que cuando usted esté triste, aburrido, lea los salmos y mira cómo Dios ministra a través de los salmos. Entonces, por eso David dijo eso, porque él había experimentado que cercano estaba Jehová de él cuando lo libró de manos del rey Aquis, huyendo él, escondiéndose para que Saúl no lo encontrara. Y él dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. ¿Cómo estaba él? Tenía miedo, tenía angustia, tenía temor, temía por su vida, y Dios lo había guardado. Su corazón estaba quebrantado. ¿Qué es un corazón quebrantado? Es un corazón roto, hecho trizas, ¿sí? Es un corazón con mucha amargura, con mucho dolor, con mucho desánimo, como lo dice esa nueva traducción, ¿sí? Tal vez sin esperanza. Pero él dijo, Jehová aún así salva a los contritos de espíritu. ¿Sí? El versículo 19 dice, muchas son esas aflicciones del justo, porque estaba pensando en su problema, pero de todas ellas lo libra Jehová. Y quiero partir de este texto porque esa es la condición actual en la que nos encontramos, ¿cierto? Muchas enfermedades que no sabemos interpretar. Y hay una gran cantidad de personas enfermas en nuestro contexto, pero no saben de qué, ¿sí? Pero seguramente hoy vamos a tratar de aclarar de pronto si se tratase de alguna enfermedad del corazón, ¿cierto? De algún problema del corazón. Y para hablar de esto quiero empezar entonces definiendo qué es la salud mental. No podemos hablar de mala salud mental si no sabemos qué es una buena salud mental. David nos ejemplifica un hombre que estaba teniendo dificultades
en su salud mental, una alta preocupación, una alta demanda que lo llevaba a comportarse de una manera específica. Decimos, bueno, dice más fácil la OM. La OM es la Organización Mundial para la Salud. Digamos que es el ente más importante en todo el tema de salud mental a nivel mundial. Ellos definen la salud mental como un estado de bienestar mental que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida. Le permite a la persona desarrollar todas sus habilidades, poder aprender, poder trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora de su comunidad. De ahí quiero entonces tomar lo que, digamos, la primera parte donde dicen que la salud mental o una buena salud mental es un estado de bienestar. Es decir, es un estado de estar bien, ¿sí? Cuando hay un equilibrio, ¿cierto?, en todas las áreas de nuestra vida. Y vamos a verlo de la siguiente manera. Dios creó al hombre, al ser humano, de una manera multidimensional. ¿Cómo lo creó? Multidimensional. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos varias dimensiones, ¿cierto? Aquí tenemos 5 de ellas solamente. La primera es la dimensión física. Y esa dimensión física es el cuerpo, ¿sí? El cuerpo que habitamos. ¿Quién dejó el cuerpo en la casa? Nadie. ¿Cierto? Todos trajimos nuestro cuerpo. A ver, tóquese su cuerpo, si por casualidad usted no es consciente de su cuerpo. A ver, tóquese las manitos, a ver si por casualidad no haces conciencia. Claro, Dios te dio un cuerpo para que lo habitaras. Pero ese cuerpo además es muy bonito, ¿cierto? ¿O no? Por fe, como dice Dani, por fe. Pues yo le voy a decir, no por fe. Dios nos hizo a todos únicos y diferentes, ¿cierto? Tenemos unas bellezas muy particulares, ¿cierto? De diferentes colores, tamaños, pero todos somos bellos en realidad, ¿cierto? Eso es lo primero. ¿Listo? Dios te dio un cuerpo para que tú habitaras. Ese cuerpo es lo que vemos de ti, ¿sí? Yo veo a la persona, veo su cuerpo, veo su rostro, veo su cara, veo sus ojos. Eso es físico, es lo que yo puedo ver. Pero no solo nos dio el cuerpo, sino que también nos dio la mente, ¿sí? Entonces, aparte de que nos dio ese cuerpo tan bonito, ese rostro tan bonito, nos dio la capacidad de pensar, ¿sí? Puso en nosotros pensamientos, ¿cierto? ¿Quién no piensa acá? No, todos tenemos esa habilidad, ¿cierto? Todos tenemos pensamientos, generalmente creemos que están en esta parte, por aquí está nuestro cerebro, el óvulo, están las dos partes, entonces, bueno, asociamos que aquí se desarrolla todo el pensamiento, esa capacidad que tenemos para crear pensamientos, para transmitir pensamientos. Pero no solo nos dio la parte mental, sino que también nos dio una parte o una dimensión espiritual. Y es que todas las personas, indiferentemente de dónde seamos, de dónde estemos, de cualquier lugar del mundo, tenemos la necesidad de comunicarnos con Dios. Comunicarnos con un ser supremo, ¿sí? Lo han buscado en muchas formas, de muchas maneras, ¿sí? Pero el ser humano siempre está en esa búsqueda constante de su trascendencia, es decir, de su espiritualidad. Pero también Dios nos hizo o nos dio una dimensión emocional, ¿sí? Y esa parte emocional, digamos, es la parte que florece mucho en nosotros. Entonces allí podemos encontrar diversidad de emociones, ¿cierto? Las emociones. Hemos hablado en algún momento de las emociones.
¿Qué piensan ustedes sobre las emociones? ¿Las emociones son buenas o malas? Hay buenas, bueno, dicen algunos, hay emociones buenas y hay emociones malas. ¿Qué piensan? A ver, ¿sí? Sí, claro. Vamos a hablar de las emociones en términos de positivas o negativas. Las emociones no son buenas ni malas, son emociones y son un regalo enorme de Dios. El miedo, por ejemplo, te puede ayudar a escapar en un momento determinado cuando te estén atracando. Cuando lo están atracando a uno, ¿usted qué siente? Mucho miedo, ¿cierto? Ese miedo usted lo puede experimentar de tres formas. Una, o sale corriendo. Dos, o se queda paralizado. O tres, ataca y se defiende. ¿Sí? Entonces, dependerá de la manera como usted interactúe con ese miedo, sí, de la manera como usted reaccione al miedo, que será positivo o negativo. Si usted ataca, probablemente también te ataquen y probablemente encontremos la muerte o salgamos lesionados, ¿sí? Si yo huyo, puede ser que escape del robo, ¿cierto? Y si yo me quedo paralizado, ¿qué pasa? Pues me roban, ¿cierto? Pero la emoción era mala, no, la emoción era natural, era una emoción, se desarrolló en mí instantánea, porque así nos hizo Dios. Pero yo reaccioné de tres formas diferentes. ¿Listo? La alegría, ¿cómo es la alegría? ¿Es buena o mala? Perdón, ¿es positiva o negativa? Es positiva, dicen es positiva. Pero si yo me alegro porque a mi hermano le vaya mal, ¿es positiva o negativa? Entonces, la emoción es emoción, pero tú decides cómo interactúas con ella. Entonces, Dios nos dio muchas. Bueno, está la alegría, el miedo, el enfado, la tristeza, el asco, ¿sí? Muchas. Y es un regalo de Dios, ¿sí? ¿Se comería usted algo que esté descompuesto? ¿Por qué? Porque te daría mucho asco, desagrado, guácale, ¿cierto? No quiero comerme eso. Ahí fue la emoción positiva o negativa. Sí, pero fue positiva porque me libró de que yo me comiera algo que era desagradable. ¿Sí? ¿Ven la diferencia? Y son un regalo. Los cristianos hemos satanizado mucho el tema de las emociones, porque creemos que son pecaminosas, que son dañinas, pero no es eso, sino que tal vez el acercamiento que hemos tenido a las emociones hace que pensemos de esa forma. Pero las emociones, hoy nos vamos a llevar ese aprendizaje y es que las emociones son un regalo de Dios. Los sentimientos, bueno, que hay una diferenciación entre emoción y sentimiento, pero que no lo voy a hacer aquí, pero que hablemos del amor. El amor es un sentimiento porque es más duradero, ¿cierto? Digamos que yo experimento el amor mucho más tiempo. Amar a mi pareja es un sentimiento positivo o negativo. Muy positivo, ¿cierto? Pero amar a la pareja de mi hermano es muy negativo, ¿cierto? Entonces, mira, es la manera como yo interactúo. Bueno, y vamos a la otra dimensión, y la otra dimensión tiene que ver con lo relacional. Es decir, nosotros somos personas sociales. Necesitamos del otro para vivir. Necesitamos de la comunidad para poder vivir.
Nadie vive solito por más que quiera. ¿Por qué? Porque Dios no te hizo para que vivas solo. Necesitas de una familia. Necesitas de un papá, una mamá. Si te regala unos hermanos, de unos hermanos. Necesitas de un barrio para vivir. Necesitas de esta iglesia para crecer espiritualmente. Dios te hizo una persona relacional para que habites en comunidad. ¿Listo? Hasta ahí llevamos entonces esas 3 dimensiones. Perdón, 5. La dimensión física, mental, espiritual, emocional y relacional. ¿Por qué vemos las dimensiones a este punto? Porque nos va a ayudar a entender con mayor claridad el concepto de salud mental. En la siguiente imagen, ¿qué podemos ver? Vamos a ver en la siguiente imagen un ejemplo de cómo se relacionan las dimensiones. ¿Qué vemos ahí? La maquinaria, un mecanismo de un reloj. ¿Cómo funciona un reloj? Cuando todas esas piezas funcionan de una manera organizada y sistémica, sincronizada, ¿cierto? Y funciona el reloj. Cuando el reloj deja de funcionar, tiene que ser porque algo en su mecanismo dejó de hacerlo. Cuando esto sucede, funciona muy bien. Entonces, pensemos en el ser humano, es decir, en nosotros, ¿cierto? Cuando nuestras áreas están funcionando bien, estamos creciendo, estamos tranquilos, tenemos digamos, cierto bienestar, estamos plenos en nuestro trabajo, hay armonía en el hogar, tenemos buenas relaciones familiares, buenas relaciones interpersonales. Hablamos de que hay, lo que nos muestra la siguiente imagen es que hay un equilibrio, ¿sí? Hay un equilibrio en nuestra vida y probablemente experimentemos un estado de bienestar o estar bien, ¿sí? ¿Qué pasa cuando alguna de esas áreas se descompensa? Entonces, en la otra imagen vamos a ver qué pasa. Ahí, digamos que la balanza estaba en equilibrio, pero cuando nosotros descuidamos alguna área de esas que mencionamos, ¿qué pasa con la balanza? Se cae, se desequilibra, ¿cierto? Puede que usted diga, yo estoy muy bien con mis hermanos de la iglesia, estoy en armonía, estoy asistiendo a la iglesia todos los días, todos los domingos, escucho las predicaciones, leo la Biblia, saludo a los hermanos. Bien, ¿está bien? ¿Qué área es esa? Espiritual y relacional serían las 2 áreas. Pero ¿qué pasa de pronto cuando, digamos, te sientes con malos pensamientos, por ejemplo, con pensamientos de desesperanza, con dificultades para concentrarte, con pensamientos negativos tal vez hacia otros? ¿Qué pasa ahí? Como que la balanza empieza a descomponerse. O si hay problemas familiares, por ejemplo. Entonces, tengo de pronto buena relación en mi iglesia, pero mi casa es un caos. Hay problemas con mi esposo, con mis hijos, con mi pareja, con mi familia, con mi mamá o con mi papá. ¿Qué pasa con la balanza? Se empieza a desestabilizar. Y empieza mi salud mental a caerse un poco. Entonces, digamos que
El equilibrio lo vamos a definir así como el equilibrio en todas las dimensiones de la vida. Me ayuda al estar bien, ¿sí? O a estar bien. Ahora, quisiera que solo por darnos una miradita a cómo está el panorama a nivel mundial, solo por darnos una pasadita a mirar qué nos cuenta el panorama mundial de cómo estamos en relación a la salud mental. ¿Cómo está el mundo en relación a la salud mental? Y aquí le doy los créditos a una organización que se llama Pan American Life. Pan American Life es una organización de seguros de vida. Ellos son unos proveedores líderes en seguros de vida, en todo el tema de la accidentalidad y la salud. Y ellos en el 2022 hicieron un estudio muy detallado solamente en América Latina y el Caribe, es decir, en nuestro continente americano. Y se concluyó que 1 de cada 4 personas en América Latina experimenta una enfermedad mental y o un trastorno por consumo de sustancias psicoactivas a lo largo de su vida, ¿sí? Puede ser consumo de sustancias psicoactivas y o alcohol, ¿sí? ¿Qué nos dice eso? Que 1 de cada 4 personas puede tener un problema de salud mental. Pero revisemos allí en los adultos, revisemos cómo está la estadística en los niños. En los niños dice que 1 de cada 5 niños, niñas o adolescentes es diagnosticado con un trastorno de salud mental. ¿Sí? 1 de cada 5. ¿Cómo vemos la proporción? En crecimiento, es decir, hay un aumento en la población infantil. Los famosos TDAH, problemas de comportamiento. Váyase usted, bueno, Aleja, que es profe, sabe que ella tiene sus niños y en sus niños mínimamente pueden haber 5 o 6 niños con algún diagnóstico específico, sea del aprendizaje, sea de la conducta, sea cognitivo, alguno de tantos. Puede tener 5 y Aleja me puede desmentir, puede tener más. Y la mamá llega con su diagnóstico y dice, mira, problemas de salud mental en nuestros niños, niñas y adolescentes. Ahora, no podríamos hablar, avanzando un poco, la depresión es uno de los principales trastornos que afectan a la población mundial. Este sí es mundial. Y es un estudio de la OMS, la Organización Mundial para la Salud, en una de sus páginas, hablando de no hay salud sin salud mental, dice que la depresión es uno de los principales trastornos que afecta a la población mundial, siendo una de las causas más importantes de discapacidad. Discapacidad, ¿por qué? Porque una persona afectada con un trastorno depresivo tiene dificultades para desenvolverse adecuadamente en la vida cotidiana, para dar respuesta a las necesidades de la vida cotidiana. Recuerdan que en la definición de la OMS cuando empezamos decía que era estar bien para dar respuesta a la vida, a las actividades de la vida cotidiana, ¿cierto? Es una persona depresiva, fácilmente quiere levantarse, fácilmente quiere comer, difícilmente quiere ir al trabajo. Y eso se convierte en una discapacidad. ¿Sí? Ahora, avanzando un poco, no podríamos hablar tampoco de salud mental sin mencionar, aquí solamente lo vamos a mencionar,
y es la problemática del suicidio, que no es el tema de hoy, que se va a profundizar el domingo, pero hay que mencionarlo. ¿Por qué? Porque una persona se suicida en el mundo cada 40 segundos aproximadamente. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras usted está escuchando aquí este mensaje, ¿cuántas personas se han suicidado en el mundo? Divida. ¿Cuántos segundos tiene, cuántos minutos tiene la hora, cuántos segundos? Y divídalo por 40 segundos. A nivel mundial. En Colombia, la estadística es un poco menor, digamos que la brecha es un poco menor, pero también aproximadamente 10 personas en este momento que hemos estado conversando pueden haberse quitado la vida y o haber intentado quitarse la vida. ¿Sí? Y eso es de las personas que se logra, digamos, captar información estadísticamente hablando, porque hay muchos suicidios que no se reportan. ¿Sí? Es decir, esto es sacado de las bases de datos de donde sí se reporta, pero hay una gran cantidad que no. Ahora, la misma OM también nos sigue diciendo que alrededor de 7,000 personas se quitan la vida al año. ¿Sí? 700,000, perdón, 700,000, y este estudio es del 2021, es decir, que a este 2024 podríamos estar hablando de 800,000 personas alrededor del mundo que se quitan la vida anualmente, convirtiéndose el suicidio en la cuarta causa de muerte entre personas entre los 15 y 29 años. ¿Qué quiere decir eso? Que la población más afectada vienen siendo nuestros adolescentes y jóvenes. ¿Quién no ha pensado en la muerte? Todos de alguna manera hemos pensado en la muerte, ¿sí? El problema está cuando se alimenta esa idea de morir, que ahí es diferente. ¿Quién no ha pensado en la muerte? Los cristianos tendemos a pensar mucho en la muerte, ¿cierto? Porque como tenemos seguridad frente a dónde vamos a ir, bueno, eso espero, que la mayoría tenga seguridad, ¿cierto? Entonces, digamos que para nosotros el morir no sería tan complicado, ¿sí? Porque creemos y tenemos una esperanza diferente, ¿cierto? Nos preparamos de cierta manera para morir, es decir, compramos, pagamos la funeraria. ¿Quién no paga aquí la funeraria? Bueno, vaya comprando el seguro funerario, ¿cierto? Compramos seguros de vida, ¿cierto? Tratamos de dejar como las cosas organizadas por si nos morimos. Y eso no está mal, digamos, está bien dentro de la normalidad. El problema está cuando alimentamos ese deseo de morir. Es decir, cuando decimos yo no quiero vivir porque hay una pérdida del deseo de vivir. ¿Sí? Es escalofriante, por lo menos a mí las cifras me dan mucho escalofrío. Ahora, ¿qué pasa con las personas que tienen trastornos graves, que mueren entre 10 y 20 años antes que una persona que tiene una adecuada salud mental, ¿cierto? Es una persona con afectaciones de salud mental, muere 10 años menos y hasta 20 años menos, es decir, que su vida puede ser mucho más corta, ¿cierto? Porque no se alimenta el deseo de vivir, no hay esperanza. Y para finalizar esto, hay una gráfica que ilustra cuáles son, digamos, las tres afectaciones en salud mental más crecientes en este momento. Y la primera, o sea, la que encabeza la lista, es la depresión, ¿sí? La depresión es la primera, la sigue el trastorno de ansiedad y la sigue el trastorno del dolor, serían como las tres primeras.
muy comunes, ¿no? ¿Quién no conoce la depresión, la ansiedad? Pues hemos escuchado hablar de ellas, hemos interactuado con ellas. Entonces, nuestra lista la encabezan esas tres problemáticas. Ahora, usted puede estar diciendo, no, pero pues hasta allá tampoco, ¿cierto? ¿Qué pasa si hacemos hoy una evaluación así rapidita, rapidita? Y lo primero que evaluemos hoy es cómo está usted en relación al estrés. Y el estrés se ha convertido en la enfermedad de nuestros tiempos, ¿sí? ¿Cómo se encuentra usted en relación al estrés? ¿Sí? ¿Qué será el estrés? El estrés es esa respuesta biológica que nosotros tenemos a los estímulos y a las diferentes vivencias de la vida diaria. Ahora les pregunto, ¿el estrés será bueno o malo? Depende. Muy bien. Dice Cristian, para los que nos están viendo o escuchando, dice, depende del nivel. Si pasa cierto nivel, puede que sí, si pasa cierto nivel, puede que no. Muy bien, Cristian, esa es la respuesta. ¿Qué pasa con el estrés? El estrés normal, digamos, vamos a hablar del estrés cotidiano que está en la siguiente diapositiva. El estrés cotidiano, por ejemplo, lo vamos a simbolizar con el color verde. ¿Qué pasa con el estrés cotidiano? Es el del día a día, el que me hace levantarme, el que me hace bañarme, el que me hace correr, el que me hace alcanzar el bus para llegar al trabajo, ¿cierto? Y me permite estar activo todo el día. Ese tipo de estrés le vamos a llamar normal. Es el estrés de la vida diaria. ¿Quién no tiene ese estrés? Todos, y los que tienen hijos tienen el doble de ese estrés. Entonces, ese es el estrés normal. Pasamos al siguiente estrés y ya nos podemos estar encontrando con un estrés en otro colorcito, ¿cierto? ¿Qué color le vamos a dar a ese estrés? Le vamos a dar el color amarillo. ¿Por qué? Porque ese estrés ya es un poquito acumulativo, es decir, cuando se nos acumulan pequeños estreses de la vida diaria. Pero el problema es que se nos van acumulando y no lo resolvemos en su momento. Entonces, como no lo resolvemos, se va quedando, se va guardando y empieza a afectar. Y ahí, cuando no le damos trámite, es decir, no lo resolvemos, podemos llegar a caer al siguiente estrés que tiene que ver con el estrés problemático o traumático. Y aquí quiero hacer dos diferenciaciones. La primera es que el estrés problemático tiene que ver con la acumulación constante de esos pequeños estreses sin resolver, sin tramitar en la vida diaria. Ejemplo, peleé con mi pareja hoy, con mi esposo. Peleamos, nos tiramos los platos. Bueno, no nos tiramos los platos, digamos, discutimos fuertemente, y estamos enojados. Y se acabó el día. ¿Y qué pasó? Yo no solucioné ese problema, ¿cierto? ¿Cómo voy a llegar al día siguiente? Más afectado, más aburrido, más angustiado, sin resolver ese problema. Y lo dejo pasar 2, 3, 4, nos dejamos de hablar, nos separamos, se va a dormir a otra cama, yo me voy para otro lado y ¿qué pasa? Dejamos que ese problema se acumule, no lo resolvemos y eso nos va a generar un problema mayor, un estrés agudo después que nos va a quitar el sueño, que nos va a quitar la paz, que nos va a quitar las ganas de comer, que nos van a quitar muchas ganas, ¿cierto? Ese es el estrés problemático y cuando yo me encuentro ya con un estrés traumático o postraumático, tiene que ver con algo que haya vivenciado, que me haya impactado y que me haya impactado de tal manera que me dejó unas consecuencias graves a lo largo de mi vida,
a lo largo de mi existencia. Y ahí hablamos de un estrés traumático, postraumático, me generó una afectación. Puede ser que yo lo haya vivido o que yo lo haya visto, ¿sí? Ejemplo, un desastre natural, ¿sí? Me impactó tanto que yo quedé con una afectación. Ejemplo, violencia. Por ejemplo, si estoy observo un tiroteo, por ejemplo. Eso me causa tanto impacto que yo ya después no soy capaz de salir a la calle. ¿Sí? Violencia física en la infancia, violencia psicológica en la infancia, en la niñez, por mis padres, por familiares. Me deja una secuela profunda para toda la vida. Problemas de violencia sexual, abuso, violaciones. Me deja una secuela para toda la vida. Y a eso le llamamos un estrés postraumático. ¿Sí? Cuando es una afectación por algo o por alguien que me deja unas secuelas. ¿Sí? Entonces, puede que experimentemos eventualmente alguna de esas situaciones. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa en cada una de ellas? O sea, puede que usted me diga, bueno, yo creo que estoy en este nivel, no importa en el nivel en que tú estés. La idea pues hoy es por lo menos que identifiquemos cómo nos puede afectar y si eventualmente creemos que podamos estar en algún nivel de esos, ¿sí? Aquí quiero que identifiquemos algunos síntomas. El primero tiene que ver con los síntomas en la dimensión mental. ¿Qué pasa entonces en la dimensión mental? O sea, ¿cómo sé yo si realmente me estoy afectando o no? Porque hay un cambio en mi manera de pensar, ¿sí? Entonces aparecen pensamientos negativos, pensamientos catastróficos, pensamientos de tristeza, de desesperanza, de incapacidad para reconocerme como una persona valiosa. Empiezan los pensamientos rumiantes constantes, es decir, alimentar malos pensamientos, a no poderme sacar de la cabeza pensamientos negativos, lo que a la vez me impide concentrarme adecuadamente. Entonces yo, cuando identifico que hay algo en mí, en mis pensamientos, debo sacar ¿qué? La banderita, ¿cierto? Debo decir, algo no está funcionando bien en mí, en mis pensamientos. Hay algo que tengo que analizar, hay algo que tengo que evaluar, hay algo que tengo que sacar. Ahora, miremos lo de la siguiente dimensión. La dimensión emocional. ¿Qué síntomas pueden aparecer ahí? Entonces, pueden aparecer síntomas como cambios rápidos, repentinos en mis estados de ánimo. Hoy me siento muy alegre, mañana me siento muy desanimado, muy triste. Puede que hoy experimente mucha alegría, pero que a la vez experimente mucha irritabilidad, ansiedad, depresión, sentimientos profundos de tristeza, desesperanza, culpa. ¿Sí? O todos juntos. Ahí debo hacer un alto. Algo no está bien en mis emociones. Puede que algo no esté funcionando adecuadamente. Ahora, ¿qué pasa en la dimensión física, por ejemplo? Me empiezo a enfermar, me empiezo a sentir mal, siento dolores de cabeza frecuentes, dolor de estómago. El estrés afecta generalmente todo el sistema digestivo, el sistema muscular, en gran manera. Están muy relacionados, ¿sí? La parte física con estos dos sistemas. Por eso es que nos dan gastritis constantes o gastritis crónicas, ¿sí? Dolores en los músculos, a veces dolores de cabeza. No sé si alguna vez le ha dado a usted dolores y usted no sabe explicar por qué le dan esos dolores. Evalúese, porque puede estar experimentando una somatización. Es más, usted va al médico porque es que tiene un dolor en la espalda,
Y usted va al médico y el médico lo evalúa y el médico le manda exámenes. ¿Y cómo le salen esos exámenes? Buenos, ¿cierto? Probablemente hay algo relacionado con sus niveles de estrés. Ahora, ¿qué pasa o cómo identificamos los síntomas en la dimensión espiritual? Pues es muy sencillo. Precisamente empezamos a cuestionar nuestra fe, nos aislamos de la iglesia, desconfiamos de los pastores, de los líderes, de todos los que nos rodean y hasta nos enojamos con Dios, ¿cierto? Nos enojamos con Dios, peleamos con Dios, dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia, dejamos de asistir a la iglesia, dejamos de hablarle a los hermanos, ¿sí? Dejamos de escuchar la palabra de Dios y sentimos cierto enojo con Dios de por qué permite lo que permite, ¿sí? Finalmente, llegamos a la dimensión relacional y los síntomas allí tienen que ver con cómo se afectan nuestras relaciones interpersonales, cómo nos sentimos solos, aislados, cómo nos sentimos con apatía, no queremos relacionarnos con nadie, no queremos hablar con nadie, tenemos desconfianza de las personas, por ejemplo. Y tenemos mucha dificultad para establecer relaciones adecuadas con las demás personas. ¿Por qué? Porque algo en nosotros nos está haciendo la alerta y nos está diciendo algo no está bien. Algo te está pasando, algo en tus niveles de estrés no está bien, algo no estás resolviendo a tiempo. Y eso te está afectando. Mire que estás afectando las mismas dimensiones que Dios te dio. ¿Sí? Las mismas. Ahora pueden haber muchos más. Por ahora vamos a dejar esas porque el tiempo realmente es apremiante. Pero quisiera solamente tomarme 5 minutos, porque ya sé que el tiempo se agota, para que analicemos lo siguiente y usted me va a decir a qué dimensión pertenece las pautas de autocuidado que vamos a mencionar. Mi hermano, la salud mental, igual que la salud física, es su responsabilidad. Repítalo conmigo. La salud mental, igual que la salud física, es mi responsabilidad. Dios te dio un cuerpo y te dio unas dimensiones y te las dio para que tú las supieras administrar. Y cuidar tu salud mental puede prevenirte una gran cantidad de síntomas que vimos ahí. Ahora, esto también te va a ayudar para que usted no solo identifique síntomas en usted, sino que también pueda identificarlos en su familia, en las personas que te rodean. Si usted ve una persona que está triste, que no come, que tiene pérdida del sueño, que está angustiada todo el tiempo, que está irritable, que está perdiendo peso, usted tiene que preguntarse, ¿qué le pasa a esa persona? ¿Están de acuerdo? Usted tiene que preguntarse qué le pasa a mi hijo, a mi familia, ¿sí? Y vamos a empezar quizás con pautas de autocuidado muy sencillas que usted me va a decir, ay Claudia, pero era eso. Y sí, es eso. Porque usted tiene que administrar lo que Dios le dio. Y lo primero es usted cómo come, usted cómo se alimenta. Come con regularidad, se hidrata, toma agüita. Y comer bien no es comer lo más costoso. Comer bien es comer verduras, legumbres, ¿sí? Es comer a tiempo, ¿cierto? Es balancear su comida. Eso es comer bien.
que usted tome agua, que usted disminuya el azúcar. Le quitan a usted el azúcar porque tiene un problema de diabetes y usted sigue consumiendo azúcar. ¿Estará cuidando el cuerpo que Dios te dio? No. ¿Cierto? ¿Qué dimensión estaríamos cuidando si nos alimentamos bien? La dimensión física. Muy bien. La segunda tiene que ver con adecuados hábitos de sueño. Mi hermano, ¿cuánto duerme usted al día? ¿Cuánto duerme? Deberíamos dormir de 6 a 8 horas nosotros los adultos, los adolescentes de 8 a 10 horas. ¿Duerme usted esas horas? ¿Descansa? ¿O usted es de los que se acuesta a trabajar? ¿Le ha pasado? Que usted se acuesta y sigue trabajando. Tengo que confeccionar mañana 50 blusas que las van a recoger a la 1. Y usted trabaja y trabaja toda la noche cosiendo las 50 blusas. Sí. Tengo que enviar un informe de no sé qué mañana a las 11 de la mañana. Y usted toda la noche se pasa tecleando para enviar ese informe. ¿Descansó bien? No. ¿Cierto? Hermano, duerma. Hermano, usted fue diseñado con unas horas para estar despierto y con unas horas para dormir. ¿Sí? Si dormimos bien, ¿qué dimensión estamos cuidando? La dimensión física. Muy bien. Y mental también, ¿sí? Tercero, ejercítese físicamente. Y no le voy a decir que vaya al gimnasio, porque no es, pues si no lo quiere hacer. Si va, maravilloso, lo aplaudo. Pero no le voy a decir vaya al gimnasio, pero camina usted. Camina, siquiera 10, 15 minutos diarios. ¿Sí? Deja de usar un bus, deja de usar un taxi. Hace las compras caminando. ¿Sí? Lo hace. Hay hay un proyecto de la Secretaría de Salud que dice, muévete o por la salud nos movemos, porque la quietud que tienen el ser humano, ¿cierto? Es mucha. ¿Sí? Haga deporte, los adolescentes, hagan deporte. Vincúlese en alguna actividad deportiva. Los adultos caminen. Si usted no camina, se le va a afectar su salud. ¿Qué dimensión estaríamos cuidando? Física. Muy bien. Cuarto, busque apoyo social. Y buscar apoyo social significa relacionarnos con otras personas de una manera sana. Busque amigos, pero buenos amigos. Busquen personas que puedan orar por ti, apoyarte en determinados momentos. Encuentra, si somos pareja, otra pareja que nos ayude. Si soy un joven, otro joven. Si soy un profesional, otro profesional que pueda entablar buenos diálogos, buenas relaciones. Mi hermano, busquemos apoyo. Busquemos, la familia es un buen apoyo social. No nos aislemos de la familia. Dios la puso con un propósito. Busquemos del otro. ¿Qué dimensión estaríamos fortaleciendo? La dimensión relacional. Quinto, descanse, recréese. ¿Cuándo se vio una serie, una película? ¿Cuándo fue al cine? ¿Cuándo salió con sus hijos al parque a comerse un helado? ¿O no hizo eso? Bueno, algo que a usted le guste. ¿Cuándo se leyó un libro, por ejemplo? ¿Cuándo fue a tomar el café con la vecina? ¿Cuándo fue a visitar un anciano? ¿Cuándo? No lo sé. ¿Qué dimensión estaríamos fortaleciendo? La relacional, la emocional, ¿cierto? Porque recrearme sube mis emociones. ¿Cuándo se fue a comprar algo, por ejemplo, para usted? ¿Cuándo fue a visitar un anciano? ¿Cuándo fue a tomar el café con la vecina? ¿Cuándo fue a visitar un anciano? ¿Cuándo fue a tomar el café con la vecina? ¿Cuándo se fue a comprar algo, por ejemplo, para usted? ¿Cuándo se fue a comprar algo, por ejemplo, para usted?
¿Cuándo se echó un sueñito para usted? ¿Cuándo se dijo usted me quiero mucho? ¿Cuándo? ¿Sí lo hizo? No lo hizo. Listo. Siguiente. La número 6 dice, prácticas espirituales. Mi hermano, hable con Dios. Mi hermano, ore. Mi hermano, lea la Biblia. Mi hermano, venga a la iglesia. Mi hermano, ayune. Mi hermano, busque formas novedosas y creativas de orar. Que usted todo el día pueda estar conversando con Dios en algo. ¿Sí? Mi hermano, ¿cuándo fue la última vez que usted ayunó? O que usted leyó la Biblia. Y no es solo venir a la iglesia, ¿cierto? No es solo escuchar los devocionales que me mandan en la mañana. No. ¿Cuándo lo hizo usted? ¿Cuándo se sentó a hablar con Dios? ¿Cuándo se leyó un libro cristiano, por ejemplo? ¿Sí? ¿Cuándo alimentó su espíritu? Prácticas que me ayudan a fortalecer ¿qué área? El área espiritual. Evalúe su autocuidado constantemente. Haga un checklist. ¿Cómo estoy pensando? ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Cómo está mi salud física? ¿Cómo está mi salud emocional? ¿Cierto? ¿Cómo estoy en las relaciones? ¿Cómo estoy con el otro? ¿Sí? Y si usted me dice, Claudia, es que yo ya todo eso lo hice y aún así me siento mal, entonces busque ayuda. No se quede solo, no se quede callado. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es ayudarte a que tú puedas tener una mejor salud mental. Y quiero cerrar con esto. El ministerio. ¿Quieren saber cuál fue el ministerio de Jesús en la tierra? Lo encontramos en Isaías 61 y después lo encontramos en el Evangelio de... ¿En qué evangelio? Ayúdenme. En el Evangelio de Lucas. Y quiero que leamos este texto y que usted lo haga con una actitud muy evaluativa. Dios, ¿qué le habló a usted hoy? No es que le habló a su vecino que está al lado, no es que le habló a los que están atrás. No, Dios, ¿qué le habló a usted? Dice Lucas, dice... El capítulo 4, versículo 18, y lo voy a leer en la Reina Valera, dice el versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, ¿a quién? A los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad ¿a quién? A los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. Yo quiero que usted se ponga de pie. Las implicaciones revolucionarias del Mesías, las implicaciones que nos menciona este pasaje bíblico tiene que ver con la misión que Jesús tuvo en la tierra, y esa misión tuvo que ver con solucionar las grandes problemáticas que tiene la humanidad y que ha tenido a través de los tiempos. Más que solucionar es acompañar esas problemáticas. Entonces dice que Él vino a dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, es decir, a los que tienen algún tipo de dolor, a proclamar liberación a los cautivos, es decir, a los que están esclavos de algún pensamiento, de algún pecado, a dar vista a los ciegos, a las personas que están en sufrimiento, a poner en libertad a los oprimidos, es decir, a las personas que están presas, que están oprimidas. Jesús
Vino y ha venido para afrontar los enormes problemas que ha afligido a la humanidad a lo largo de la historia. En suma, Él vino a proclamar el año favorable del Señor. Mi hermano, como lo dijo David, Dios está cerca de las personas que sufren. Y eso no significa que siempre estemos bien y que el sufrimiento no haga parte del cristiano. No es así, porque el sufrimiento y el dolor también hace parte del cristiano. Pero la diferencia está en cómo nosotros interactuamos con el sufrimiento y el dolor. Cómo Dios puede usar nuestro sufrimiento para resignificar nuestra vida y para resignificar nuestra historia. Para darte valor a ti, para levantarte. Dios te dice hoy que tú no estás solo, que a pesar del dolor que puedas sentir, de los pensamientos que puedas tener, del estrés que puedas tener, Dios quiere caminar a tu lado. Que Dios vino para sanarte, para sanar tu corazón quebrantado. Que Él vino para dar vida. Y dice que vida en abundancia. Cuando hay muchas personas que hoy se han quitado la vida. Y Dios te dice, yo he venido para que tú tengas vida, para que tú resignifiques tu vida, para que tú tengas esperanza. Y no la pongas en lo terrenal, sino que la pongas en mí. Dios quiere darte vida, quiere sanar tu corazón, tu mente. Él quiere estar cerca de ti. Él resignifica nuestra vida. Señor, te damos gracias, Padre. Sabemos, Señor, que tú nos amas, Señor. Que nos has amado quizás con amor eterno. Y que hoy, Señor, nos recuerdas cuánto nos amas, Señor. Tal vez hemos tenido en vano cuidar nuestra salud mental, nuestra salud emocional. Quizás no le hemos prestado la importancia que ello amerita. Quizás, Señor, para nosotros es más importante tener, comprar, el día a día, el trabajo, las ocupaciones, un sinnúmero de cosas que opacan nuestra salud emocional, Señor. Pero sé que tú tienes un propósito eterno, Señor. Hoy, Señor, nos dejamos, Señor, permear, Señor, por ti. Hoy, Señor, queremos, Señor, que tú nos ayudes a ser más conscientes de nuestro cuidado, Señor. Hoy queremos también que a través de tu palabra nos enseñes, Señor, a identificar el quebranto, el dolor, el sufrimiento. Que nos ayude, Señor, a buscar ayuda si es necesario. Que nos ayude, Señor, a identificar nuestras vulnerabilidades, Señor. A veces también a sentirnos vulnerables, Señor, delante de ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a administrar el cuerpo que nos has regalado. Ayúdanos a administrar las dimensiones que nos has regalado. La dimensión mental, la dimensión emocional, la dimensión espiritual, la dimensión física, la dimensión relacional, Señor. Ayúdanos si alguna de ellas está fallando, Señor. Ayúdanos a encontrar el equilibrio, Señor. Sana, Señor, el dolor y el quebranto también de aquellos que lo sienten, que lo padecen. A las personas que sufren, Señor, con alguna situación del pasado, con alguna situación que haya afectado su infancia, su niñez, su adolescencia, su juventud. Señor, sana al corazón oprimido, Señor, al corazón roto y al corazón quebrantado, Señor. Ayúdanos a confiar en la esperanza que es eterna. Ayúdanos a confiar que tú tienes vida y vida en abundancia para nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos pueden saludarse. Espero que mediten en esta palabra. No se les olvide el próximo domingo
seguiremos hablando del suicidio. Sé que hay paz en su